Buenas, el día de hoy les habla el doctor Leonardo Peña Armeño. Hoy revisaremos catéteres venosos centrales. Introducción. La cateterización venosa se va a definir como la inserción de un catéter que está compatible en el espacio intravascular, tanto central o periférico, con el principal objetivo de administrar fluidos, fármacos en pacientes que requieran nutrición parenteral, determinar la fisiología del paciente y realizar pruebas diagnósticas. Los catéteres venosos centrales son sondas que se van a introducir en los grandes vasos venosos del tórax, abdomen, cavidades cardíacas derechas principalmente, con fines diagnósticos para llegar a una terapéutica eficaz. Los tipos de catéteres. Existen varios tipos de catéteres venosos centrales. Entre los principales tenemos a los catéteres venosos centrales tunelizados y no tunelizados, los catéteres venosos implantados, los catéteres venosos impregnados y los catéteres de Swan-Ganz. Mi nombre es Milagros Miranda y voy a hablar acerca de las indicaciones y las contraindicaciones para la colocación del catéter venoso central. Dentro de las indicaciones tenemos la monitorización hemodinámica, donde podemos mencionar la medición de la presión venosa central, la colocación o instalación del catéter de la arteria pulmonar, que es el Swan-Ganz, el acceso vascular, que es cuando el paciente tiene accesos periféricos malos, y cuando el paciente requiere de múltiples infusiones en forma simultánea. Para la administración de sustancias vasoactivas, donde tenemos la adrenalina, la aminofilina, algunos antibióticos, para la quimioterapia, la nutrición parenteral también está dentro de las indicaciones, procedimientos radiológicos, diálisis y circulación extracorpórea. Dentro de las contraindicaciones están las absolutas y las relativas. Dentro de las absolutas podemos mencionar cuando existe una infección en el sitio de inserción o próximo al sitio de inserción, la trombosis venosa, y cuando existe problemas de coagulación. Dentro de las contraindicaciones relativas mencionaremos las bulas pulmonares cuando se intenta ingresar o tener un abordaje por la vena subclavia, cuando existe una hernia inguinal en los accesos femorales, alteraciones carotidias en accesos yugulares, y cuando el paciente no colabora, no coopera. También tenemos en los pacientes con cuadros diarreicos cuando se considera el cateterismo de venas femorales. Traqueostomía con abundantes secreciones en abordajes yugulares, entre otras. Al momento de elegir el sitio de inserción, se debe considerar el tiempo de la utilidad y el riesgo de complicaciones. En relación a esto, tenemos las ventajas y las desventajas de cada sitio, que vendrían a ser 1. La vena yugular interna, donde su principal ventaja vendría a ser un fácil acceso y un bajo riesgo de una falla de un operador que no tenga experiencia. Sin embargo, no se debe usar por periodos prolongados y siempre está patente el riesgo de la punción arterial. Luego tendríamos a la vena subclavia, que es fácil de mantener, es confortable, tiene una baja tasa de infección, pero existe un alto riesgo de un neumotórax y ante un sangrado es difícil la comprensión. Y por último tendríamos a la vena femoral, que esta vendría a ser la vía más fácil y rápida y con una gran tasa de éxito, sin riesgos de grandes lesiones vasculares, pero se asocia a una alta tasa de infección, por lo que se recomienda su uso en forma transitoria y como última opción. Bien, ahora en la técnica de la inserción de la vena yugular interna, primero debemos de poner al paciente en una posición de Trendelenburg a 15 grados, ubicando el operador hacia la cabeza del paciente. Luego tenemos que girar la cabeza al lado contrario de la punción hasta 45 grados, porque si es un poco más de esta angulación, lo que podría hacer es causar un colapso venoso y esto podría complicar el procedimiento. Entonces debemos de ubicar al triángulo de Saylor, que va a estar conformado por las ramas externales y claviculares del esternocleidomastoideo y también la clavícula. Luego existen 3 tipos de abordajes: el anterior, el central y el posterior, que los más
utilizados pues no vendrán a la vía central y la vía posterior. En cuanto a la vía central, pues tendremos que mencionar la arteria carótida común, que se va a encontrar paralela, medial y profunda con respecto a la vena yugular interna, ¿no? Y por lo cual la mano no dominante se debe ubicar el pulso y funcionar en el ápex del triángulo, en dirección caudal hacia la mamila ipsilateral a 45 grados del plano frontal, avanzando de 3 a 5 centímetros según la contextura del paciente. Y en cuanto a la vía posterior, debe ser a 5 centímetros sobre la clavícula. Se va a funcionar tras el borde posterior del vientre clavicular del esternocleido. Pues también a la vena subclavia, que igual pues debe pasar por, el paciente debe estar en posición Trendelenburg a 15 grados, pero con el brazo ipsilateral a la punción adosada al tronco. Y esta pues se va a ubicar al operador al costado del paciente, al igual que en la vena yugular interna. Y de la misma forma pues no se va a girar la cabeza al lado contrario hasta un 45 grados. Y sin embargo algunos médicos anestesistas prefieren girarle al mismo lado para que no haya un colapso en la vena yugular interna, y de esta manera pues evitar que el catéter avance por este vaso. Entonces el abordaje vendría a ser infraclavicular, que vendría a ser el más utilizado pues, por la baja tasa de complicaciones, y esto pues se va a delimitar, ¿no?, la clavícula en toda su extensión, y se va a funcionar en la unión del tercio lateral con el tercio medio, 1 centímetro inferior del reborde clavicular. Después se va a avanzar la aguja bajo la clavícula, paralelo al plano horizontal en la dirección a la escotadura external, alrededor de 3 a 5 centímetros del paciente. Y por último tendríamos a la técnica de inserción en la vena femoral, que esta debemos de poner al paciente en una posición supina, donde las piernas deben estar en una ligera abducción, y el operador se debe de posicionar al lado ipsilateral de la punción. Después tendríamos que identificar a la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis, trazando una línea imaginaria entre estos dos puntos, que vendría a ser conocido como el ligamento inguinal. Entre 1 a 2 centímetros bajo este ligamento inguinal se va a encontrar pues, ¿no?, la unión del tercio medio con el tercio medial, que se va a identificar el pulso de la arteria femoral. Entonces la vena femoral se va a encontrar paralela a esta arteria femoral, que va a estar entre 1 o 1,5 centímetros a la arteria femoral. Y lo que se va a hacer, se va a funcionar en dirección craneal hacia el ombligo, avanzando hasta 3 o 5 centímetros según el paciente. Ultrasonido. La vena yugular interna, que es la ubicación clásica, es la anterolateral en relación a la arteria carótida común, lo cual ha sido corroborado por el ultrasonido de 9 a 92%. De los casos, casi 50% de los pacientes, la vena se ubica hacia la parte anterior, existiendo un alto riesgo de punción arterial. Incluso hasta el 18% de los casos de la vena está ausente o trombosada. El diámetro promedio de la vena yugular interna es de 11.5 milímetros, pero está descrita el diámetro mínimo de 5 milímetros. Existen diferencias además entre la vena yugular izquierda y derecha, siendo las más grandes, siendo la primera más grande, ya que teniendo conocimiento de estas referencias anatómicas es fundamental evitar las complicaciones. Existen dos formas de abordaje del ultrasonido, que es la estática, que visualiza la anatomía de forma previa y luego procede a la inserción, y el abordaje dinámico. Y el abordaje dinámico se realiza en tiempo real, observando durante todo el tiempo el procedimiento de la inserción, siendo esto el más seguro y ampliamente utilizado por los especialistas. Durante la ultrasonografía de la vena yugular interna tiene dos caracteres principales: es compresible y su calibre varía con los movimientos respiratorios. El diámetro puede aumentar a un 37%. En la posición de Trendelenburg, la inserción se realiza en tiempo real.
avanzando, atravesando la piel a unos 2.5 a 3 centímetros, siguiendo con la técnica estándar una vez canulada la vena. Los beneficios e inconvenientes del ultrasonido: primero, la visualización de las estructuras anatómicas. 2. Una ubicación óptima de la aguja. 3. Protección ante la perforación de la pared posterior de la vena yugular interna. 4. Ubicación precisa del catéter. 5. Disminución en el tiempo del procedimiento. 6. Disminución en el número de intentos. 7. Baja tasa de complicaciones. Bueno, las consideraciones que debemos tener en cuenta sobre la técnica de inserción es principalmente la experiencia que nosotros deberíamos de tener, ya que es diferente, como por ejemplo un médico que ha hecho 50 catéteres, tiene una probabilidad de 50% de tener menos complicaciones. También debemos tener en cuenta la punción arterial, la embolia aérea y los antibióticos profilácticos. Si en caso el catéter se utiliza en larga duración, deben preferirse los medicados. Vamos a hablar de la posición del catéter, en la que nos dice que la ubicación de este específicamente en la punta es fundamental para el correcto funcionamiento. La ubicación ideal viene a ser la vena extrapericárdica. Chapiak y Coles establecieron la longitud ideal del catéter en pacientes adultos, en la que para esto va a existir una fórmula y se va a dar en la vena cava superior y en el atrio derecho. En cuanto al sitio de inserción, tenemos a la subclavia derecha. Su fórmula viene a ser la altura por 10 menos 2 centímetros y esta se va a dar en un 96% en la vena cava superior y en un 4% en el atrio derecho. En cuanto al otro sitio de inserción, tenemos a la subclavia izquierda, en la que la fórmula viene a ser la altura por 10 más 2 centímetros en este caso, y en un 97% se da en la vena cava superior y en el atrio derecho en un 2%. Tenemos el sitio de inserción a la yugular interna derecha, que su fórmula viene a ser la altura por 10 menos 1 centímetro, y en la vena cava superior se da en un 90% y en el atrio derecho en un 10%. En cuanto a la yugular interna izquierda, su fórmula viene a ser altura por 10 más 4 centímetros y en la vena cava superior se va a dar en un 94%. Las complicaciones. Tenemos las complicaciones mecánicas, trombóticas e infecciosas. Dentro de las complicaciones mecánicas destacan la punción arterial, el hematoma, el hemotórax y el neumotórax, que viene a ser la principal causa. En cuanto a las complicaciones trombóticas, pues destacan principalmente por el sitio de inserción. Nos dice que aproximadamente el 15% de los pacientes presentan trombosis, las cuales están asociadas a los catéteres al realizar un ecodoppler. Nos dice que las infecciones pues tienen 3 características, las cuales estamos hablando que se dé por una infección en sitio de inserción, la colonización del catéter caracterizada por el crecimiento determinado en cuanto al organismo en la bacteria, y el último es la bacteria.